Bueno, que patitos, estamos al día 21 de abril, pero de 2009. Ese día, en la sede de UNESCO de París, en Francia, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y la UNESCO inauguraban la Biblioteca Digital Mundial. Algo que a día de hoy sería impensable, imposible, respecto de lo que actualmente domina, en principio, Washington DC, lo cual resulta curioso porque hasta ahora se hablaba de la isla de la ciudad capital, que no está dentro de los 50 estados de la Unión, pero cuando uno mira hacia atrás puede encontrar las películas de la búsqueda o las del bibliotecario. Sí, resulta curioso. Se llegaron a hacer, ciertamente, y luego nos encontramos con que Donald Trump ha enviado como enviados especiales barra embajadores, curiosamente, dentro de un estado de la Unión como California, a Hollywood, California, Los Ángeles, a Mel Gibson, John Boyd y Sylvester Stallone. Los tres neoyorquinos, como el propio Donald Trump. Lo cual resulta ciertamente curioso porque John Boyd estaba en las películas de la búsqueda, aquellas con Nicolas Cage y dirigidas por John Turteltaub. Eh, si queréis, vamos por partes. Uno es el tema de la UNESCO, que Federico Mayor Zaragoza dicen que fue uno de los que más tiempo estuvo al mando, ligado a la Organización de Naciones Unidas, el esquema organizado después de la Segunda Guerra Mundial para el Sistema Mundo, el concepto de Immanuel Wallerstein, con lo que supone respecto de la construcción del gobierno mundial, la trilateral, Soros y todo esto que los amigos de, primero, la coalición del Tea Party y luego la versión sucedánea, pero con mayor grupo de esteroides, como fue Quanon, nos encontramos con que van en contra de todo esto porque afecta a Estados Unidos y la coarta como si fuera un corsé frente a la libertad. ¿Eh? Y esto supone ciertamente lo que significa UNESCO. En una película charada se habla de Euresco, a pesar de que técnicamente es como meter UNESCO, tenía su sede en París, Euresco supuestamente, aquella con Audrey Hepburn y Cary Grant, pero no, no había un Euresco, sino UNESCO, y el marco de la Unión Europea tiene otra derivada en el ámbito de la cultura, a pesar de que, bueno, técnicamente se dice que Donald Trump bueno, afirma que la Unión Europea se creó para joder a Estados Unidos. Lo cual también choca con otras vertientes de la conspiranoia que dicen que la Unión Europea se crea por Estados Unidos y es subordinada y lamiéndole todos los bajos, ya sean femeninos o masculinos, a los propios Estados Unidos de América. Lo cual ciertamente no deja de ser contradictorio de todo punto y por eso en buena medida se llega a decir la frase de que lo peor que le ha podido pasar a los movimientos de ultraderecha, es decir, voy a citar literalmente, empieza uno a pensar que lo peor que le ha pasado al populismo de derechas en Europa es la reelección de Trump. Trump realmente está matando a todo el movimiento ahora. Por esas contradicciones respecto de lo que significa en Estados Unidos ahora el movimiento MAGA y lo que puede significar en el marco europeo el daño que supone atacar a los amigos preferentemente respecto de otros países, lo cual ciertamente resulta curioso porque ¿a quién ataca? Pues ha atacado a México, ha atacado a Canadá, ha atacado a los europeos, ha atacado a China, ha atacado a Corea del Sur, a Japón, pero ¿y el resto del mundo? Quizá ni siquiera sepa Donald Trump dónde está el resto del mundo, empezando por la Biblioteca de Alejandría, que se quemó, supuestamente, dicen los relatos, por culpa de Julio César y Marco Antonio en la famosa batalla en donde estaban luchando en el marco de la guerra civil intestina, de esa costumbre que tenían los tolemaicos de casar a los hijos. Bueno, en teoría pudiera ser hijo e hija, casarlos entre ellos, como era
Cleopatra VII Filopator con su querido hermano, pero ahí había esas desavenencias y supusieron una suerte de búsqueda respecto del músculo extranjero para ese conflicto interno hasta que se dio cuenta respecto de quién era la posición. En principio habían tomado partido por el hermano y luego tomaron partido por lo que suponía eh, este eh, Cleopatra. Y tenemos ahí ciertamente la lucha previa o posterior respecto de primero la lucha con Pompaelo, con Julio César, y luego posterior respecto de el choque con su otro amigo Marco Antonio, que será la situación de amante primero con Julio César y luego con Marco Antonio, y supuestamente el automorisionamiento con la Speed, aunque después de haberse tomado el baño de burra. Pero digamos que independientemente de esa idea que es falsa respecto de causa culpable, de ese relato de por qué se perdió toda la biblioteca del conocimiento. Recordemos que también el ámbito de la biblioteca de Alejandría está con el conocimiento de la forma de la Tierra, con Eratóstenes. Y luego la misión Raka y Maui, que va por el Mar Rojo en dirección hacia el Índico y trata de descubrir un poquito más allá de lo que le dijo el jefe de la biblioteca de Alejandría, que no solamente era una biblioteca, sino también un centro de conocimiento, una academia. Y le dijo que los griegos conocían el 25% más o menos del planeta. Y el faraón de la dinastía tolemaica, en aquel momento todavía, quiso conocer más, en torno a 400 antes de la era común. Creo que fue más o menos por ahí cuando podemos tener esta situación. Y luego, en la actualidad, nos encontramos con la reconstitución de la Biblioteca de Alejandría, con, primero creo que eran unos 7 Coranes, y luego 3 Biblias, en homenaje a la minoría copta, que a veces se suele decir que es un 15%, pero hay quien dice que pudiera llegar a alcanzar incluso el 30% de la población actual de Egipto, con lo cual a veces la estadística puede evidentemente tener un trasfondo de apriorismos ideológicos e incluso de maquillación o de manipulación respecto de lo que se quiere transmitir, y por lo tanto hay que tener una visión un poquito más efectiva y menos partidista a la hora de tratar de buscar datos más o menos objetivos u objetivales, o por lo menos cuando se van a dar ciertos datos ser honesto respecto de cuáles son los puntos de partida de los que cada cual avanza para poder aproximarnos a ese retrato, a esa imagen de lo que supone esa realidad. Por tanto, aquí, ciertamente, en el año 2009 todavía estaba esa vinculación respecto de buscar el siglo XXI, las novedades, las modernidades, aunque, ciertamente, todo este pasado respecto de la biblioteca digital tiene bastante que ver con algo que hemos comentado alguna que otra vez respecto de los elementos tecnológicos como es DARPA, como es ARPANET, como es esa situación en los años 60, en donde centros universitarios de Estados Unidos, en ese momento en el que se establecían también carreteras que en una de cada 4 millas de carreteras interestatales se tenía que hacer en línea recta por si acaso pudieran ser utilizadas en algún momento como pistas de aterrizaje sobrevenidas. Ahí, en ese esquema de cosas, en la idea de que desde el 49 los soviéticos tienen armamento nuclear y luego viene la situación en el 62 con la crisis de los misiles, nos encontramos en una situación, valga la redundancia o la reiteración, respecto de que pudieran destruir un lugar, como pudo haber pasado respecto de la propia París. París pudo haber sido destruida. Viene la Primera Guerra Mundial, a pesar de que el cañón Berta no disparaba muchas unidades y era complicado, pero podía hacer daño. Pero ya en la segunda, más allá de la situación de lo que pudiera haber sido un ataque de cepelines para la Londres de la Primera Guerra Mundial, nos encontramos con que París fue objeto de ocupación
Con lo cual hubo un momento de agresión en mayo del 40 y otro momento de retirada en torno al 25-26 de agosto del año 1944. Por eso, en cierta medida, esa idea de Art de París, que fue eliminada, pero habiendo hecho ya parte de los agujeros para meter las cargas explosivas del proyecto Operación Nerón de Adolf Hitler, respecto de dejar todo piedra sobre piedra, a diferencia tal vez de lo que había pasado con Italia, donde se declaró città aperta para tratar de sobrepasar este conflicto bélico con los menos daños posibles. Y ahí tenemos ciertamente los Monument Men, bueno, hay una película que más o menos hace cierto homenaje, aquella con Josh Goodman, Josh Clooney, Matt Damon, que curiosamente tiene una caja de trovadores en Belomartis, historia militar, con David y Noemí, tratando esta película en su justa medida, pero digamos que retrotrae la idea de que, por un lado, el gordito feliz, perdón, el señor Hermann Göring, que no solamente estaba con la Luftwaffe, sino también en Hall, robando vino carísimo, robando árboles de arte, y también con el coto de caza del bosque de Milavezza, incluso intentando recuperar el uro, alguien se me lo imagina. Pues Hermann Göring hacía todas estas cosas, pues mientras había esa dualidad respecto del arte degenerado, de tratar de quemarlo en público, pero si lo vendemos y sacamos unos dineritos por aquí, ahí en esa situación, pues evidentemente era complicado el tema de salvaguardar el arte, ya sean cuadros, esculturas, pinturas, sobre todo de lo que llamaba Adolf Hitler, el arte degenerado, y la destrucción fue enorme en Europa. Incluso se especuló con que Varsovia no tenía que ser reconstruida y que debía de ser como Belchite. Belchite, que la ciudad que fue destruida, está en un lado, y luego está Nuevo Belchite a un lado, como sucedió también en otras localidades a lo largo del mundo, en donde quedan los restos. Como creo que pasa con Tiro. Con Tiro, la ciudad histórica respecto de la nueva Tiro. Sin olvidar lo que sucedió con Alejandro Magno y aquel asedio, que fue bastante doloroso. Y no olvidando lo que sucedió también en aquella zona con respecto de Napoleón y las mortandades que sufrieron. Por tanto, la historia ciertamente es bastante prolija y cuando coges una madeja puedes ir cogiendo muchos vericuetos, muchos no conocidos, como por ejemplo el hecho de que cité a Eratóstenes y luego nos encontramos con Al-Biruni. Al-Biruni era un musulmán que estableció a continuación respecto a la medición de la Tierra un sistema diferente. Uno era el de unos postes alineados entre Alejandría y Siena, aunque no seguían el mismo paralelo. Y digamos que era perfeccionable. Por ejemplo, si se ponen dos y se mide la distancia, puedes inferir la medida de la Tierra. Pero si pones tres, entonces la alineación pues puede ser mejor. Pero el de Al-Biruni era hacer una medición en una altura, subirse a una montaña y hacer la medición de otro elemento distinto. Lo dice mi amigo Alberto Pleguezuelos, que ha estado alguna vez y que hace mucho que no viene. Pero sigue haciendo vídeos en su canal, lo cual está muy bien, Alberto Pleguezuelos Ginel. Y esta vinculación la podemos ver respecto de lo que supone en el propio mundo musulmán, porque aunque no sea exacta en la película, Ágora sí da un poco la idea respecto de que primero hubo el ámbito egipcio,
Luego llegó el cristianismo y al final acabó llegando el Islam a las tierras de Egipto, el mundo árabe, lo cual en parte puede referenciar a un Gillo Balás o un José Soto Chica respecto de cómo los conquistadores junto a los árabes del ámbito egipcio para las huestes del Islam fueron los propios coptos que tal vez durante 30 años tuvieron los beneficios de ser parte del combo conquistador, pero luego, cuando su influencia declinó, entonces fueron relegados a un segundo plano donde todavía permanecen. Por eso lo que dije, una mayoría importantísima en la representación respecto de esos 10 primeros libros era para el Sagrado Corán y solamente 3 para la Biblia copta. Y esto nos referencia la idea de que está muy bien el libro y fue una revolución, el tema de Gutenberg, precisamente para las bibliotecas que pudieron en algún momento ir generando un espacio de difusión, de cultura, más allá de ese concepto de biblioteca como reservorio y la idea, por ejemplo, con una etapa como la de Miguel Hernández en su tierna infancia, cuando en forma autodidacta, porque era pobre, pero conocía a una persona que tenía sus dineros y esos dineros a veces para enseñorearse con el resto de la población pues podía vincularse con esas clásicas bibliotecas de diversos siglos, ya sea 17, 18, pero sobre todo 19, en donde se establecían esos libros, ¿no? Como también habían establecido los mapas para pared, para, digamos que demostrar a los demás, no para simplemente el propio gusto del propio conocimiento. Y Miguel Hernández tuvo esa situación respecto de poder leer y cultivarse en esta biblioteca privada de la casa de un potentado de la zona suya, que es el entorno de Orihuela, el entorno de Alicante. Ahí tenemos un ejemplo ciertamente bastante interesante sobre esa realidad de las bibliotecas, mucho más allá de lo que técnicamente pudiéramos conocer ahora, y que ya en Estados Unidos hace ya un tiempo se iban las bibliotecas por el wifi para tratar de tener el wifi gratis y poder hacer sus cosas con el ordenador y con creo que lo ha dicho, ¿no? Doctor David Nieves respecto de su visita a su propia alma mater en Granada, de que intentó hacer una actividad de biblioteca tradicional como la que pudo haber tenido un cuarto de siglo antes, pues cualquiera de nosotros respecto de ir a tratar de pedir algún libro o alguna situación respecto de una fotocopia y digamos que sentirse muy distintos los bibliotecarios de lo que pudiera haber sucedido hace un cuarto de siglo respecto de el uso que se puede dar actualmente o el que se daba entonces. Pero más allá de estas pequeñas anécdotas, nos encontraríamos con, una vez más, esa situación respecto de esa biblioteca digital mundial. En el 2009 todavía había pasado poco tiempo y ya era presidente Barack Hussein Obama, aunque las dinámicas vienen de antes, no se puede hacer las cosas en 3 meses, teniendo en cuenta de que fue el 21 de enero del 2009 cuando juramentó su cargo para Hussein Obama, y el anterior era el señor George Walker Bush, y ese que en su presidencia se cambiaron los nombres de las patatas fritas de French fries a Independence Fry o Liberty Fries, una de las dos. Como se cambió durante el franquismo el nombre de ensaladilla rusa por como era ensaladilla patriótica, ensaladilla española, lo cual resulta curioso porque en Rusia se llama ensaladilla Olivier o ensalada Olivier, que es el creador de este suculento platillo. En ese momento estaba esa realidad de ese choque derivado de una cosa concupisciente como fue la realidad del conflicto con Irak en la invasión de Estados Unidos, Reino Unido, Polonia, España, Italia y amigos
eh, y que todavía los rescoldos pues parece que todavía quedaban por ahí de ese choque de trenes que supuso el liderazgo contra Estados Unidos de Dominique de Villepin en aquella sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el que curiosamente también estuvo el era ¿cómo era el de este? El ministro de Exteriores, Joschka Fischer, de Alemania, y Sergei Lavrov, de Rusia. Hacían el combo de los tres. Y bueno, también estaba el chino, que hacía el 3 más 1, un poquito el combo de los que hacían el turno de relevos, pero el que más se significó fue Francia y Dominique de Villepin. Eh, Hay en esa situación que luego el genial Woody Allen trató de restañar las relaciones entre Nueva York y París con su arte eh, y tal vez con esta situación respecto de sede UNESCO París y teniendo en cuenta el piso que tiene la Biblioteca del Congreso, con todo ese pasado, en el que también está Lafayette para el aporte para la independencia de Estados Unidos, olvidando seguramente lo que supuso la hispanidad, la monarquía hispánica desde el ámbito peninsular, pero también desde la Nueva España, del virreinato de la Nueva España, el hecho de aportar tal vez más, sin duda mucho más de lo que hizo Países Bajos, pero también mucho más de lo que hizo realmente Francia para otorgar la independencia a las 13 colonias en ese momento de el último cuarto del siglo XVIII. Pero bueno, tiene más fama el tema de Lafayette, el tema de los franceses y esa relación, a pesar de que en la actualidad, en el siglo XXI, no cuente para nada para el actual régimen de Estados Unidos, para el actual detentador del poder y su administración, pero todavía en 2009 pudiera tener ese trasfondo, eh, por ejemplo, con la situación respecto de los aniversarios del desembarco de Normandía, que todavía había una cierta dinámica de fondo, a pesar de que pudiera haber turbulencias en lo más inmediato, dinámicas de fondo en el que lo que significaba la biblioteca de Estados Unidos podía acabar en París celebrando un acto de hermanamiento respecto de esa creación de conocimiento global en el que pudiera estar disponible no solamente el libro, sino también en el ámbito de la digitalización para el acceso, sobre todo también teniendo en cuenta la diversidad de idiomas, el tema de subir y bajar, las plataformas, esto también deviene en la parte técnica de cómo articular un sistema que pudiera ser cerrado o abierto. En una plataforma que pueda ser de software libre o de sobre propietario. Con lo cual también daba material respecto de disquisiciones, porque la UNESCO, evidentemente, en teoría es un producto de estados. Pero luego, por ejemplo, otra, la de los niños, UNICEF, pide dinero a particulares para el sufragamiento de sus actividades. Y UNESCO también puede acabar participando de esto, cuando, en teoría, quien pide dinero son las ONGs, organizaciones no gubernamentales, y si UNESCO y UNICEF son en buena medida partícipe o propietarias de los Estados miembros que tienen entidades gubernamentales, entonces como la mayor parte del presupuesto es gubernamental, entonces tienen derecho a utilizar las herramientas de las ONG. Las ONGs que reciben más del 60, 70, 75% de su dinero de fondos públicos pueden seguir denominándose ONGs. Esto sería una disquisición diferente, pero creo que también interesante. Ese elemento de la Biblioteca Digital Mundial fue realmente mundial. ¿Fue solamente europea y estadounidense, es decir, occidental? ¿Qué impacto tuvo en el Oblast de LATAM, en África y en el Asia suroriental? Esto es una pregunta interesante. Lo mismo que visualizar a ver hasta qué punto, en el momento actual, este proyecto de Biblioteca Digital Mundial ha tenido alguna evolución, si tiene alguna prestancia, y sigue estando ahí, más allá del hecho de que un proyecto que se empezó a través de libros, como es Amazon, que Jeff Bezos desde su garaje remitía libros, y a partir de ahí se crea Amazon.
Y luego tenemos Kindle Unlimited, que emite la posibilidad de ejercer lecturas digitales a través de las plataformas, a pesar de que tengamos ahí también la dualidad respecto de el libro en realidad es mío o cuando lo compras te lo están prestando y en cualquier momento puedes quitar de en medio, y por tanto ahí tendríamos también el debate respecto de qué es mejor, el formato digital únicamente o el formato físico o una combinación de ambos, con lo cual ahí también habría una posibilidad de debate. Pero en fin, sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Helpien.